Hola, mi nombre es Kenzie Elizabeth Reyes Reyes, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sola. Actualmente estoy cursando lo que es la clase de Derecho de Integración, la cual es impartida por el abogado Edgardo Flores. En este espacio yo les vengo a hablar un poco sobre lo que es historia, antecedentes del derecho de integración, así como sus características y como sus fuentes. Bien, el derecho de integración no se trata de una rama del derecho o disciplina jurídica joven, sino pues tiene antecedentes muy antiguos y en consecuencia para nosotros estudiarla es necesario revisar la historia del mundo, historia de la civilización, historia universal y por supuesto un poco de la historia del Perú. Y si no estudiamos esto, es claro que podemos ser inducidos, entrados, etcétera, lo que es el error, por enfoques parcializados de autores que pueda que no conozcan a cabalidad esta rama del derecho público. Que por cierto, tiene muchos antecedentes y por lo cual solo estudiamos lo mismo. Es claro que podemos comprender la misma y además es necesario que tengamos presente que cada día va adquiriendo esta rama mayor importancia. E incluso hace algunas décadas en Arequipa se organizó lo que es una maestría dedicada u orientada al estudio de esta importante disciplina jurídica, pero la misma no dio los frutos que se esperaban porque no se publicaron aquellos trabajos de la misma elaborados por los estudiantes de esta maestría. Parece ser que la maestría en mención no cumplió con los fines como son promover lo que es el estudio y la investigación de esta importante disciplina o rama jurídica. Esto lo leí en la web, ¿verdad? De que en Arequipa se trató de organizar una maestría con el fin de dar a conocer la importancia de esta rama del derecho. Sin embargo, como anteriormente lo dije, no dio el fruto que se esperaba. Ahora, el derecho de la integración tiene antecedentes muy remotos. Vamos a mencionar algunos, creo que son 4, como los que vemos ahí en la diapositiva, como por ejemplo, es claro que existió lo que es la integración hegemónica en el derecho romano antiguo, así como existió posteriormente cuando los bárbaros invadieron lo que es el imperio romano y que por cierto también se conoce integración hegemónica, pues porque esta fue realizada por la fuerza y no por acuerdo de partes o más propiamente por acuerdo de estados o países o naciones. Posteriormente, las guerras, por ejemplo, lo que es en la guerra del Pacífico, se integró parte del territorio peruano y boliviano a Chile. Es decir, que es claro que no se trata de una rama del derecho joven, sino que esta tiene pues antecedentes muy remotos y en consecuencia merece estudiar todo lo que es la historia del mismo, como les mencionaba al inicio, que la historia universal, la historia del Perú, de la civilización, etcétera. Igualmente se tuvo en cuenta que en las dos guerras mundiales, porque se integraron países o estados en uniones o bloques de guerra para conquistar o dominar a otros estados o países. Sin embargo, es claro que en el derecho romano antiguo no se estudió la misma, sino que principalmente se estudió el derecho civil. En consecuencia, pues no existió, ya que esta rama del derecho apareció posteriormente. Sin embargo, es claro que en dicho derecho encontramos antecedentes de esta importante disciplina jurídica. Con esto decimos que el derecho de la integración recién es estudiado en estos tiempos. E incluso no existen libros antiguos de lo que es esta rama del derecho, sino por el contrario existen solo libros recientes. Recordemos que el derecho, por supuesto, sus ramas van evolucionando con el tiempo. Secuencia no aparece ni apareció el mismo como un producto acabado, sino que es el producto de sucesivas reelaboraciones del mismo y que, por cierto, estudian lo que es la realidad social de diferentes estados
o uniones de estados. Por ejemplo, podemos citar aquí lo que es el caso de la Unión Europea. Es necesario que precisemos que el derecho de la integración se encuentra más desarrollado lo que es en Europa, ya que, como sabemos, ahí existe Unión Europea e incluso existe Constitución Europea, lo que no ocurre pues en América Latina, porque en la misma la integración no se ha alcanzado tanto desarrollo, sino que existe lo que es menos desarrollo, como bien sabemos. El derecho a la integración tiene etapas que es necesario que estudiemos, como lo son lo que es el nacimiento de la integración, lo que es la expansión de la integración, el estudio de la integración e integración en sí de los estados, naciones o países, por lo cual es claro que se deben de llevar a ahondar estas etapas para poder comprender la real importancia y no pensar o deducir que la integración apareció como un producto acabado de un momento a otro, sino que para su aparición existió u ocurrió todo un proceso, por lo cual es claro que necesitamos el estudio correspondiente y en consecuencia es claro que estos estudios al parecer no se han realizado porque hemos tratado de investigar libros sobre esta disciplina jurídica, libros en la web, documentos, PDFs ambiguos, fotos de PDF ambiguos, y pues realmente no se han encontrado antecedentes de la misma. De hecho, para poder venir a explicar un poco sobre lo que les estoy hablando, me llevó una investigación exhaustiva, ya que, como bien llegamos a la deducción con mis compañeros, se necesita lo que es de estas investigaciones, pues lo cual nos motiva y también yo los motivo a escribir, a investigar sobre lo que es esta rama del derecho. Bien, ahora ya explicándoles sobre un poquito cómo es lo que se conoce, ¿verdad? De lo que es el nacimiento, el origen, cómo surge, lo que es el derecho a la integración. Es necesario que conozcamos las características de esta importante rama jurídica del derecho. Ok, podemos mencionar 4 ramas jurídicas, como podemos ver en la diapositiva. El derecho de integración es autónomo, el derecho de integración es flexible, el derecho de integración es operativo, el derecho de integración es transitorio. ¿Por qué el derecho es autónomo? El de integración. Este es un derecho autónomo toda vez que tiene ya su propio ordenamiento jurídico, sus autoridades, sus instituciones y sus mecanismos para solucionar los conflictos que surgen en la marcha del proceso integracionista. Es flexible por cuanto sus normas deben de adaptarse a lo que es la realidad cambiante del esquema integracionista. El derecho de integración es operativo en la medida que busca suscitar una actitud positiva a las personas hacia lo que es el proceso integracionista. Es transitorio el de integración porque el marco jurídico de este derecho tiene vigencia mientras existe lo que es el esquema de integración al que lo regula. Pues de lo que señalamos, esta característica surge lo que es la importancia del derecho de integración, el cual es importante que reclamemos que este derecho es creado para alcanzar el desarrollo de los pueblos. Ahora bien, hablemos un poquito sobre lo que es las fuentes para conocer las fuentes del derecho de integración. Las fuentes, pues recordemos que es el lugar de origen o de nacimiento del derecho. Es el conjunto de normas legales en virtud de las cuales nace un ordenamiento jurídico, el cual es aplicable a los supuestos concretos que son verificados en sectores sociales que tienen relevancia jurídica. Recordemos que el ordenamiento jurídico implica lo que es jerarquía, orden y prioridad. El ordenamiento jurídico se conoce también como una pirámide jurídica, la famosa pirámide de Hans Kelsen. Recordemos que las fuentes son todos los actos o hechos jurídicos
a los que las normas sobre la producción jurídica vinculan la creación de derechos y están destinados a operar en el campo del ordenamiento jurídico. Ahora bien, ya recordando un poquito sobre lo que es las fuentes, ¿verdad? Vamos a hablar cuáles son, a mencionar y explicar de manera generalizada lo que son las fuentes del derecho de integración. Pues acá mencionamos que son los tratados constitutivos de cada proceso integrado, que son los instrumentos que crean los sujetos del derecho de integración. Como segundo, mencionamos los tratados de los órganos jurídicos correspondientes. Como tercera fuente, mencionamos la legislación superestatal y nacional que generan los estados creando un ordenamiento jurídico gracias a su libre y voluntaria cesión de facultades a órganos supranacionales. La siguiente fuente, como vemos, son los acuerdos bi- y multinacionales de los estados miembros del proceso integracionista. Y la última fuente que vemos del derecho de integración es el derecho derivado que va a brotar de la aplicación del esquema integrador. Bien, sin más que decir sobre los temas que a mí me corresponde, espero haberles aclarado un poco sobre lo que es la historia, que hayan conocido las características y así como las fuentes del derecho de integración. Ahora lo voy a dejar con mi compañero Héctor, el cual les va a hablar sobre las generalidades para que conozcamos más hoy en día lo que es este derecho de integración. Muchas gracias por su atención. Sean bienvenidos a este video. Mi nombre es Héctor Enrique Avarías Rivera. Soy estudiante de la carrera de Derecho. En este video hablaremos un poco sobre el derecho de integración y sus generalidades en específico. Sin más preámbulos, vamos a empezar. En cuanto al concepto del derecho de integración, es la rama del derecho internacional público. Estudia y regula la unión interna y unión externa de los diferentes estados. Todo para poder obtener o conseguir que juntos, es decir, que la unión interna y la unión externa puedan acceder a mayores y a mejores mercados con el fin de alcanzar una mayor y con más rapidez el desarrollo, buscando con todo esto una economía de mercado. El derecho de integración también abarca muchas de las ramas del derecho. Entre ellas tenemos al derecho internacional público. También tenemos al derecho constitucional, al derecho comercial, el derecho comercial internacional, derecho procesal, también tenemos al derecho empresarial y por último tenemos al derecho cooperativo. Aunque existen diversas posiciones que plantean que el derecho internacional, el derecho de integración, es una rama autónoma e independiente y que no se ubica dentro del derecho internacional público ni dentro del derecho privado, pero según tratadistas sí está íntimamente ligado a todas estas ramas que mencionamos anteriormente, puesto que se intercambian bienes y servicios a nivel internacional. Se liga al derecho aduanero, el cual es parte del derecho internacional comercial. De igual forma, interviene el derecho procesal, ya que regula y resuelve los conflictos internacionales. Existen dos formas de derecho de integración o dos formas de integración: la integración interna y la integración externa, las cuales especificaremos más adelante. Estas dos formas de integración se pueden aplicar u ocurrir de forma simultánea de acuerdo a su necesidad. No es necesario que se aplique una primero y la otra después. Muy bien. Los fines del derecho de integración. Tenemos como primer punto que la libre circulación de mercaderías dentro de un país o estado y entre los estados o países para poder mejorar la economía de estos y de igual manera los mercados. Reducir los precios al haber libre comercio o libre circulación, habrá unas mejoras
o mejores precios en los países o estados que puedan aplicarse. También abrir frontera entre países integrados para que haya una mayor competencia. También tenemos que el libre mercado, o al crear mercados, puede ser de una forma grande o de una forma reducida para poder intercambiar bienes y servicios entre los estados y entre otro de estos mismos estados. También tenemos aumentar dentro de la recaudación tributaria y asimismo la apertura de grandes empresas para poder competir en el mundo globalizado. También tenemos la reducción de costos de producción y así reducir los precios de venta del consumidor, entre otros aspectos. También tenemos el derecho de integración. Tiene etapas que es necesario estudiar. Tenemos como la primera etapa o el primer punto el nacimiento de la integración. Segundo punto, tenemos la expansión de la integración, el estudio de la integración también e integración en sí de todos los estados en general. Como podemos mencionar de esto, está claro que debemos de estudiar estas etapas para poder comprender su real importancia y no pensar en enseñar que la integración apareció como un producto que acababa de salir o que salió de un momento para otro, sino que para su aparición existió u ocurrió todo un proceso, pero lo cual es claro que merece el estudio correspondiente y en consecuencia es claro que todos estos estudios al parecer, no han sido realizados porque hemos visitado muchos libros sobre esta disciplina jurídica y no hemos encontrado antecedentes de la misma, lo cual nos motiva a comentar estas breves líneas sobre el derecho de integración. Muy bien, también hablaremos un poco sobre los conceptos que son básicos, conceptos básicos dentro del derecho de integración. Como primero tenemos la integración hacia adentro. Como lo comentamos anteriormente, aquí lo vamos a especificar o escudriñar de una forma un poco más profunda. La integración hacia adentro en el derecho de integración puede aplicarse dentro de un estado y cuando se realiza o se denomina integración hacia adentro, es decir, dentro del territorio nacional, en consecuencia, es claro que en el caso de Honduras, de nuestro país, existe poca integración hacia adentro, lo cual sirve o advierte a la falta de carreteras y en consecuencia es claro que amerita la construcción de muchas carreteras porque existen pueblos olvidados en el derecho hondureño. Si ni siquiera tiene carreteras de acceso y por lo tanto está claro que es difícil intercambiar los bienes y algunos servicios con dichos territorios o departamentos o ciudades olvidadas por parte del gobierno o de los gobernantes. Tenemos también el concepto de la integración hacia afuera. Bueno, el derecho de integración puede aplicarse entre estados y cuando se realiza o se denomina integración hacia afuera o en diferentes estados, por lo cual es claro que los aranceles entre los estados miembros deben desaparecer y luego incentivar a la creación de los estados miembros, para poder separar y luego incentivar a la creación de los mercados comunes para posteriormente tener hacia la integración total de las economías de todos los estados en general. En consecuencia, es claro que si un estado no concede la integración hacia afuera,
no puede aplicar la misma, por lo cual es necesario difundir la integración hacia afuera. También tenemos como concepto básico la integración hegemónica o forzosa. La integración hegemónica o forzosa es la ocurrida por los afanes expansionistas, lo cual se ha reflejado en algunas guerras. En consecuencia, es claro que en la actualidad casi ha sido dejada a un lado. Es tal el sentimiento al momento del nacimiento de Jesucristo que esta forma de integración era muy común por parte de Roma o el Imperio Romano o la República Romana. También tenemos la integración convencional. La integración convencional o del derecho es la que ocurre de común acuerdo entre los diferentes estados, por lo cual es claro que no se integra de la forma por la fuerza, sino por la razón y la forma que en consecuencia es claro que se tiene en cuenta los intereses entre las partes o por los estados contratantes o integrantes para poder integrarse entre todos por lazos de amistad o por lazos de hermandad, que esto es lo que se refiere al derecho de integración, integrar a los estados o a los países. También tenemos la integración económica. El derecho de integración estudia diversos tipos o clases de integración, por el cual es claro que estudia la integración social, también la cultural, la económica y la política, entre otro tipo de integraciones, por lo cual es claro que es una forma o clase de integración de la integración económica. Y en este orden de ideas es que se busca crear los mercados comunes entre los diversos estados, como por ejemplo el Pacto Andino o el de la Unión Europea. Es decir, la integración económica es solo una forma de integración, en consecuencia, no es el único tipo de integración que pueda existir. Muy bien, ahora las clases de integración. Las clases de integración son integración de empresas y la integración de estados. La integración de los estados, como los venimos mencionando anteriormente, que son dos tipos o dos clases, que es la integración de un solo estado e integración de varios estados. La integración de empresas es de dos clases, con pérdida de personalidad jurídica y sin pérdida de la personalidad jurídica. Cuando es con pérdida de personalidad jurídica, puede ser de fusión o de constitución y por absorción. Y cuando es sin pérdida de personalidad jurídica, puede ser por consorcio y otros supuestos, los cuales no queremos ahondar en esta ocasión. Bueno, esto ha sido mi participación y muchas gracias por su atención. Saludos, abogado y compañeros. Mi nombre es Carla Ana Velerazo, soy integrante del grupo número 4. A continuación, yo les voy a exponer sobre el fenómeno de la globalización. En primer lugar, vamos a definir lo que es la globalización, en ocasiones también denominada como mundialización. Este es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a nivel global. Este proceso consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los diferentes países del mundo, a través de uniendo sus mercados, a través de una serie de transformaciones sociales y políticas que le brindan un carácter global. Ahora veamos su importancia. La importancia de la globalización la encontramos en que gracias a ella las fronteras de diferentes países del mundo se han ido difuminando, creando con esto acuerdos que unifican diversas partes del mundo desde un punto de vista económico, con acuerdos comerciales hasta incluso en el punto de vista político, con la creación de la Unión Europea. La globalización ha logrado que los mercados se internacionalicen. Esto implica que cualquier producto compite con todos los productos del mundo. La competitividad
se hace cada vez más fuerte porque se debe competir con empresas que aplican tecnología e innovación, entregando cada vez mejores productos a costos mucho más bajos. Ahora veamos lo que son los factores que impulsaron a la globalización. Estos son muchos, pero nos vamos a centrar en los más importantes, como ser la necesidad de ampliar el comercio a nivel mundial, el libre comercio internacional sin prácticamente fronteras, y la competitividad creada por otras empresas internacionales y las telecomunicaciones. Las primeras 4 han ayudado a que muchas empresas no dependan de organismos públicos para crecer, es decir, no depender del Estado para poder crecer, sino que ellas sean totalmente independientes. Pero la más importante de estas es las telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque el teléfono, la radio, la televisión y el Internet han venido a ser uno de los factores que más ha ayudado a la globalización a tomar presencia. La comunicación actual, antes jamás la gente se imaginó tener la capacidad de ahora ver a través de una pantalla como lo estamos haciendo nosotros en este momento. Y eso hace unas décadas era totalmente diferente. O sea, la globalización ha venido innovando y cambiando a gran escala en pocos años. Ahora veamos quiénes son los agentes de estos. La globalización cuenta con los bancos y las empresas multinacionales como sus principales agentes. Estas empresas multinacionales se encuentran ubicadas en distintos países donde se encuentra la mayor presencia activa. Ahora veamos las características de la globalización. Estas son integración social, económica y política, unión del mercado mundial, relaciones comerciales y financieras, fortalecimiento de las relaciones internacionales, el aumento de la producción y del consumo de bienes y servicios. Ahora bien, veamos cuáles son las ventajas de la globalización en cuanto a la economía. Se ha dado el libre comercio de bienes y servicios a nivel mundial, se ha dado la disminución de los costos de producción y una mayor oferta de empleo en los países en vía de desarrollo, ya que las empresas multinacionales se instalan estratégicamente en países en vía de desarrollo porque en estos lugares la mano de obra es mucho más barata. Tal es el caso de Honduras. Han venido muchas maquilas de otros países porque obviamente aquí la mano de obra es mucho más barata, pero en el caso de nuestro país nos beneficia porque esto genera muchos más empleos. Ahora veamos las ventajas en cuanto a la cultura. Se ha dado un mayor intercambio cultural gracias a los diversos canales de comunicación. Se ha dado un intensivo de la actividad turística. Por ejemplo, usted en la televisión, a través de la televisión ve anuncios de lugares como Costa Rica, Roatán. Entonces, eso incentiva a la gente a querer viajar, entonces en eso nos beneficia. También se comparte un conjunto de valores universales que traspasan fronteras y desencuentros culturales. El ejemplo más claro de esta influencia cultural consiste en el inglés, debido a que muchos productos como el software, las máquinas, los dispositivos electrónicos, etc. Ahora veamos en cuanto a lo social. Las relaciones humanas se han fortalecido y han podido superar diversas limitaciones, como la distancia, gracias al desarrollo tecnológico. Mayor accesibilidad para intercambiar y acceder a información de interés nacional e internacional. Hoy en día usted se mete a internet y ahí puede encontrar cualquier tipo de información. Antes esto no era posible. Ahora veamos las ventajas en cuanto a la política. En cuanto a la política, se ha modificado la legislación a nivel nacional e internacional con la finalidad de incentivar al comercio, los planes de cooperación, la seguridad jurídica, la seguridad mercantil, nuevas políticas, entre otros. Pero esto también tiene sus desventajas. Ahora veamos. En cuanto a la economía, los países desarrollados con grandes potenciales y alcances económicos ya han impuesto sobre aquellos en vía de desarrollo y de economías menores. Esto genera un gran desequilibrio económico. Y en los países desarrollados aumenta el desempleo, ya que las empresas se van a otros países para, como antes mencionaba, buscar que la mano de obra sea mucho más barata que en el país de ellos. También se da la desigualdad económica entre los ciudadanos de un país, ya que las grandes empresas tienen mayores beneficios y capacidad financiera que las de menor tamaño y poder. También se da el agotamiento de los recursos naturales y materia prima en los procesos de producción.
Ahora veamos en cuanto a la cultura. Se puede ver afectada de manera negativa la identidad nacional, como resultado de que los países desarrollados sobreponen sus culturas sobre la de los países en vías de desarrollo, a través de un gran impulso comercial y los medios de comunicación. Se pierden las lenguas minoritarias. A medida que pasa el tiempo, muchas de las tradiciones autóctonas se van modificando al incorporar nuevas costumbres, generalmente de otros países. Por ejemplo, antes en nuestro país no se veía lo que es el Halloween ni se celebraban esas cosas, pero ahora a través de la tecnología, de la televisión, del celular, los niños van viendo, entonces eso se va como implementando. También en lo social, la desigualdad social ha limitado el acceso de uso de diversos recursos educativos, tecnológicos y económicos en muchos grupos sociales en situaciones de pobreza. Se da el aumento en el número de confrontaciones entre grupos sociales que busca reivindicar sus valores sociales, religiosos y culturales que han sido cambiados o alterados gracias a la globalización. También en la política, la globalización ha tenido un reto muy importante, ya que ha tenido que enfrentar la política nacional como la internacional. Tomado así no ha sido como las medidas más adecuadas y por el contrario se ha generado mayor desigualdad social, cultural y económica. Ahora veamos la relación de la globalización con la sociedad. No cabe duda de que la globalización ha afectado la forma en la que vivimos y nos relacionamos. Se han creado íconos, prácticas, culturas, costumbres, marcas, valores, etcétera, que suelen ser muy parecidos en casi todos los países. Tener un aparato electrónico hoy en día es de lo más común aquí, en la China, en Estados Unidos, donde sea. Todo el mundo cuenta con un aparato electrónico, ya sea computadora, teléfono, televisor, etcétera. Este tipo de prácticas y deseos consumistas hace poco tiempo se vería como un imposible. Por ejemplo, antiguamente algunos productos muy deseados en algunos países podían no serlos para otros. Este fenómeno ha causado que la sociedad global tenga los mismos miedos y los mismos deseos casi al mismo tiempo. Se ha creado una realidad artificial que afecta de manera casi idéntica a cada zona del planeta. Ahora, como último punto y no menos importante, veamos los efectos sobre el ambiente. La calidad del agua ha sido afectada de manera importante debido a que las sustancias químicas son demasiado agresivas. Las maquilas, las industrias generan una gran cantidad de contaminantes y esto no se ve regulado en ningún lado, entonces esto afecta de gran manera. También la necesidad de promover la producción industrial ha generado mayores emociones o alteraciones en gases tóxicos, los cuales afectan de gran manera a la atmósfera. Esos aerosoles, todas esas cosas que son creadas también gracias a la globalización son demasiado tóxicos a la atmósfera. El carácter no renovable de gran parte de los recursos naturales, como ser la madera, los alimentos, el agua, etcétera. Se ha manipulado la genética de especies también, como ser los animales, las plantas. Se utilizan el agua, que es las empresas lo utilizan de gran manera a forma ilimitada, entonces eso es cuando se utiliza así, eso genera que todo se vaya desapareciendo, los animales, a veces hacen productos con tela de animal, piel de animal, perdón, entonces eso afecta al planeta. También los productos derivados del petróleo, como ser el unicel, dada su naturaleza, esto tarda mucho tiempo en descomponerse en nuestro planeta y eso afecta grandemente. Entonces, la globalización ha tenido sus ventajas, sus desventajas, efectos, riesgos, etc. Hasta aquí mi aporte. Gracias por su atención. Muy buen día, abogado. Para dar continuación al tema de mi compañera,
tipos de globalización, vamos a hablar sobre la globalización económica. ¿Y qué es la globalización económica? Pues tenemos que la globalización económica es el proceso de independencia económica entre el conjunto de países, incluye volumen de transacciones de bienes, servicios, flujos de capital, mano de obra y difusión acelerada y generalizada de la tecnología. ¿A qué se refiere con esto? Como podemos ver en nuestra diapositiva, dice que la globalización económica consiste en el libre comercio, es decir, eliminar aranceles y barreras para que el capital pueda circular libremente y se crea así un mercado mundial. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva, que son los tipos de capitales. El capital, por decir así, más complejo podría ser el capital productivo. ¿Qué es el capital productivo? Es decir, que son los bienes que permiten la posterior elaboración de bienes de consumo que son producidos por la industria pesada. Ejemplo de bienes de capital podrían ser máquinas de coser, maquinaria para la industria agrícola, recipientes a presión, equipos de ventilación en una empresa, una motosierra, una ruta de un país, que son parte en sí esencial en una empresa. No solo es un capital económico, sino también el capital se le llama a todo lo que encierra en general una empresa, como su equipo, su maquinaria, su personal, sus empleados, etc. Voy a ir con el siguiente tipo de capital, que nos habla de capital comercial, que corresponde a las ventas y adquisiciones de bienes y servicios. Y por último, capital financiero, que engloba préstamos, créditos e inversiones por parte de las empresas. Como siguiente subtema tenemos la globalización cultural. La globalización cultural hace referencia a la unificación de prácticas. Cuando nos referimos a la unificación de prácticas, no se trata nada más de prácticas culturales, sino también de valores, tradiciones, íconos, en el sentido más restrictivo del concepto. Se habla sobre la música, cine, literatura y arte. Sin embargo, puede extenderse más allá de eso. Lo anterior también se relaciona con la tecnología, pues es posible aprender sobre la cultura de prácticamente cualquier país extranjero a través del Internet. De ahí existen diferentes tipos de globalización. Otro punto importante que es la globalización cultural, cual permite la fusión de tradiciones. Esto se observa claramente en la gastronomía, donde la cocina del país A, por ejemplo, puede exportarse al país B, incorporando productos de este último. En nuestra siguiente diapositiva podemos ver la globalización social y política. La globalización también se extiende en el área social y política. Desde el punto de vista social, la premisa es que todo el mundo es igual y debe ser tratado de la misma manera, de forma independiente y su condición social, su lugar de nacimiento o sus creencias. Desde un punto de vista político consiste en que los países se unan para hacer frente a los problemas que se aplican al conjunto de la sociedad y no solo una parte. Por ejemplo, se puede hablar de cambios climáticos que están afectando al mundo entero. ¿A qué se refiere que podemos trabajar juntos para el cambio climático que afecta al mundo entero? Que no porque un país recicle, porque un país cuide el medio ambiente, va a haber un cambio total. Debe haber algo que se llama el bien común, que todos se unan para trabajar por un bien común. Eso es la globalización social. Y hablando de la globalización tecnológica, como siguiente punto, la tecnoglobalización o globalización tecnológica es el último tipo de globalización que se va a explicar y es el que permite en gran parte que existan los anteriores. Se trata de normalizar el acceso a los medios, que están cambiando el mundo de una manera solo equiparable a la forma en que lo hizo la revolución industrial. La globalización tecnológica es una cuestión demasiado importante como sociedad, y ya que la tecnología ahora se encuentra en todos lados. Podemos ver en los aparatos de comunicación, en los aparatos de radio, incluso
por medio de la tecnología es como nos damos cuenta de lo que sucede en nuestros demás países vecinos y cómo se actualiza día a día, ya sean enfermedades, medicamentos, economía, etcétera, bolsa de valores. Y la globalización de los mercados, que es parte de este tema también, es el proceso mediante el cual se da la superación del sistema económico en donde los mercados nacionales corresponden a entidades aisladas, enfermedades, medicamentos, economía, etcétera, bolsa de valores. Y la globalización de los mercados, que es parte de este tema también, es el proceso mediante el cual se da la superación del sistema económico en donde los mercados nacionales corresponden a entidades aisladas por barreras de origen comercial. También se encuentran aisladas por los obstáculos representados por la distancia en el tiempo y la cultura. Ejemplo más abrumador de ello ha sido el mercado de valores, que ha incentivado el desarrollo tecnológico en Internet. Y como nuestro siguiente punto, en la diapositiva siguiente, tenemos la globalización de la información. Esta globalización ocurre cuando los medios de comunicación han rebasado las fronteras geográficas y del idioma para alcanzar todas las partes del planeta. El uso de la tecnología de plataformas digitales ha sido fundamental para ello en los últimos años. Cuando se está viendo una transmisión en vivo desde el ordenador de un evento en otro continente y ejemplo, para dar un ejemplo de la globalización de la información, como los partidos deportivos, como las noticias, como las guerras, como las enfermedades, como cuando empezó lo del COVID-19, cómo estábamos informados desde el otro lado del mundo de lo que sucedía y cómo todo esto iba afectando poco a poco a cada parte de los continentes en el día a día y con lo que pasa, cómo se desarrolla el mundo en cuanto a cosas buenas y cosas que nos pueden afectar incluso hasta la salud. Y como último tipo de globalización tenemos la globalización empresarial. La globalización empresarial es el proceso mediante el cual las empresas de diversos países hacen un enlace para aumentar la productividad. Los casos más evidentes son los de las grandes transnacionales que han logrado abrir sucursales en lugares que se creían inaccesibles con anterioridad. Por ejemplo, tenemos la Coca-Cola. Son empresas transnacionales que están alrededor del mundo entero. Eso es la globalización empresarial. Que todo eso se ha ido dando poco a poco a través de los años. Y como siguiente subtema tenemos los efectos de la globalización. Algunos efectos perjudiciales de la globalización son extensión de la pobreza por los cambios estructurales y políticos, la apertura para los flujos del capital global, pero se han generado crisis económicas, las tasas de interés altos, impuestos de mercado financiero globales, impacto de la globalización en la cultura y en la identidad. La globalización es una amenaza para las instituciones tradicionales como la familia y la escuela. La globalización tiene un funcionamiento selectivo beneficioso para algunos, pero para otros no. Algunos efectos perjudiciales también podrían ser: la globalización ha enflaquecido los medios agrícolas tradicionales, modificando los sistemas tradicionales de protección social y aumentando las desigualdades entre zonas rurales y urbanas y entre las regiones. La globalización es contradictoria con respecto al desempleo. Por ejemplo, la baja del precio del calzado infantil en una comunidad, pero provoca el desempleo de los padres. La globalización carece de beneficios para las pequeñas empresas. La pérdida de empleos como resultado de reestructura industrial. La globalización habla mucho de los mercados, pero el acceso a esto es muy limitada. Los trabajadores difícilmente pueden confiar en el actual modelo de globalización cuando cada día son testigos del crecimiento de la economía informal, del descenso de la protección social. Y como siguiente tema tenemos los efectos de la globalización económica a largo plazo. La mejora de vida en los países en desarrollo, como primer punto. Las señales de la globalización económica pueden mostrar su cara amable en los países que están en vías de desarrollo. El acceso de los gobiernos a préstamos extranjeros que permiten construir infraestructuras, carreteras, presas o puertos.
Número 2, acceso libre al comercio. La globalización abre las puertas al comercio libre entre las naciones, lo que permite un mayor y mejor acceso al mercado que antes estaban cerrados. Los beneficios en inmediato o a largo plazo, y de eso se aprovechan todas las industrias de los países en desarrollo. Pasan de depender de mercados locales a tener la posibilidad de vender sus productos en muchos lugares, lo que eso posibilita a elegir los mejores precios y condiciones. Como número 3, aumento de brecha salarial. Pero la globalización también tiene su cara negativa. Es cierto que las nuevas oportunidades en los países en desarrollo les permiten reducir su tasa. La diferencia entre lo que cobran los trabajadores instruidos y los que no tienen formación se agranda. Otras personas que no tendrán acceso a los trabajos porque por los puestos nuevos serán para los que tengan estudios. En estos países la brecha salarial podrá reducirse en el tiempo si aumenta una inversión, pero a corto plazo las diferencias se harán más notorias. Muchos de los que hoy son pobres serán más pobres. Como punto número 4 tenemos la reducción de empleo por la automatización. ¿A qué se refiere esto? A que hay más maquinarias en las empresas y están limitando a la mano de obra humana. Relacionado con la globalización y con la llamada cuarta revolución industrial, el desempleo aparece como otro aspecto negativo en este proceso. La digitalización y las nuevas tecnologías se van implementando en todos los sectores. Hacen la mano de obra no calificada sea menos necesaria. Tanto en los países en desarrollo como en los ya desarrollados se hace necesario invertir en forma para adaptar el mercado laboral a las nuevas demandas. Sin embargo, muchos trabajadores ya no podrán reciclarse y perderán sus puestos de trabajo. Esto es todo, compañeros y abogados, por parte mía, por este tema. Damos por concluido los tipos de globalización y el tema de globalización. Buenas noches, abogado Flores. Mi nombre es Evelyn Jacqueline Rivasierra. El tema del cual estaré hablando es sobre las controversias internacionales y sus modos de solución, siendo estos los medios pacíficos y jurídicos. Para comenzar, es necesario conocer el concepto y tipos de controversias que existen. Por ello, empezaré enunciando que el término controversia internacional es utilizado en la Carta de las Naciones Unidas como una determinada especie de litigio internacional, todavía como un desacuerdo en un punto de derecho o de hecho, una contradicción, una oposición de tesis jurídica o de interés entre dos personas o estados. Esto lo dijo el Tribunal Permanente de Justicia Internacional en su sentencia del 30 de agosto de 1924 en las concesiones en Palestina. Para el tribunal, las diferencias internacionales tienen una existencia objetiva, independientemente del reconocimiento formal de las partes. Existe una diferencia desde el momento en que una de las partes comprueba que la actitud de la otra es contraria a la suya. Esta caracterización con frecuencia reproducida en los textos doctrinales fija el presupuesto necesario de la controversia, pero no suficiente, ya que es necesaria una manifestación o exteriorización del conflicto. Ahora, los tipos de controversia que existen según la doctrina son dos: las controversias políticas y las controversias jurídicas. De los criterios indicados para esta distinción, el más aceptado es el que determina el grado de acogida de las normas aplicables a la controversia. Y teniendo en cuenta este criterio, podemos decir que son políticas las controversias en que una de las partes reclama la modificación del derecho en vigor y la elaboración de un nuevo ordenamiento jurídico. Mientras que las controversias jurídicas son aquellas en que las partes están en desacuerdo acerca de la aplicación al caso concreto de una norma del ordenamiento jurídico vigente. O sea, no existe creación de derecho, tratándose simplemente de divergencias en la aplicación o interpretación de la norma legal en el derecho vigente. De acuerdo a los tipos de controversia que hablé anteriormente, se determinan diversos modos para su solución. En tal sentido, su nombre propiamente dicho, podemos hablar de los métodos de solución de controversias. Con el desarrollo de la humanidad, las luchas y las guerras eran tan utilizadas para solucionar los conflictos. Estos fueron cambiando con el tiempo por medios pacíficos.
Este cambio se dio después de la Segunda Guerra Mundial, cuando en 1945 se crea por medio de la Carta de las Naciones Unidas la Organización de las Naciones Unidas. Esta carta establece que el objetivo de la organización es mantener la paz y la seguridad internacional de los estados. Por este motivo, la Carta de las Naciones Unidas señala en su artículo 2, numeral 3, que los miembros de la organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos, de tal manera que no se ponga en peligro ni la paz y la seguridad internacional ni la justicia. El arreglo pacífico de controversias consiste en el arreglo de los conflictos internacionales por medios pacíficos, de tal manera que no se ponga en peligro ni la paz y la seguridad internacional. La prohibición del uso de la fuerza es considerado por la Corte Internacional de Justicia un principio básico y estructural del derecho internacional contemporáneo. Distinguidos todos tipos de acciones para la solución de controversias están los métodos políticos o diplomáticos y el arbitraje internacional. Los métodos de solución de controversias son mencionados en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas y se han dividido de la siguiente forma. Como puede observar en la diapositiva, los medios políticos o diplomáticos son la negociación, los buenos oficios, la mediación, la conciliación, la investigación. Mientras que por otro lado los medios jurídicos está el arbitraje y la solución judicial. En nuestra legislación hondureña, el método alternativo de resolución de conflictos de carácter obligatorio únicamente es la conciliación y de manera voluntaria se encuentra el arbitraje, la mediación y la negociación. A continuación explicaré cada uno de estos métodos de solución, empezando por los medios diplomáticos. Los medios políticos o diplomáticos tienen por finalidad componer a las partes y sus diferentes intereses, sin buscar quién tenga la razón en el conflicto o el derecho de su parte, que no es lo más importante. Según los métodos políticos, resalta el entendimiento de que la mejor manera de resolver el litigio es acomodar las pretensiones en juego y terminar la controversia. Si vamos a hablar de modalidades políticas, siempre buscamos compromiso y transacciones. Buscamos una perspectiva fuera de la ley. No buscamos hacer cumplir la ley como tal, sino negociar compromisos, lo que significa en el derecho internacional crear una nueva ley cristalizada en un acuerdo, que es un tratado, es decir, una fuente de derecho internacional. Estamos buscando una solución, un compromiso que cree una nueva ley que dé gran flexibilidad para abordar todas las controversias. Pero los medios políticos para resolver una controversia no conducen a una solución automática vinculante. La solución debe ser aceptada por los estados por consenso. Primero, los estados deben tener la misma actitud con el consentimiento inicial. En segundo lugar, ponerse de acuerdo sobre los medios. En tercer lugar, encontrar un acuerdo en la negociación. En el derecho internacional privado, los medios diplomáticos son herramientas que con creciente frecuencia son utilizadas para solucionar diferencias de una manera amistosa y sin la necesidad de tener que recurrir a medios adversales como el arbitraje y el litigio. Como se puede observar en la diapositiva, el ejemplo que se entabla ahí es que si analizamos bien estos medios nos podemos dar cuenta que se van a ir integrando cada vez más en el derecho interno, como por ejemplo en los contratos de un comercio donde las partes determinan un medio diplomático para resolver cualquier controversia que se pueda dar. Ahora bien, dentro de estos medios diplomáticos encontramos en primer lugar la negociación. La negociación es un medio de solución de conflictos entre las partes cuyo fin es obtener un acuerdo o solución sin la participación de tercero. Suele ser una etapa necesaria que previene el crecimiento del conflicto y debe tender a su inmediata resolución. Es la búsqueda de las partes de la solución del litigio después de estudiar en los puntos divergentes en una o más reuniones directas. Algunas de las características que suele presentar la etapa de negociación son su carácter voluntario, autocompositivo, que es una forma de resolver una disputa sin que un tercero decida en el asunto, y también no vinculante, a menos de que llegue a un acuerdo con fuerzas vinculatorias. Las características de este medio son: en primer lugar, no implica la participación de un tercero. Solo participan las partes y sus representantes.
Otro, que éstas tratarán de buscar un acuerdo y presentarán propuestas para ellos. También es un proceso privado y que no tiene carácter de cosas juzgadas. Las decisiones son tomadas por las partes y no es de obligatorio cumplimiento. En segundo puesto están los oficios como medios de solución. Este medio supone la acción amistosa de una tercera potencia que propone a las partes en litigio un terreno de acuerdo y se esfuerzan en llevarlo al mismo mediante una especie de discreta injerencia. Esta tercera potencia se conoce como buen oficiador y puede ofrecer ante las partes las cuales están en libertad de aceptar o no, o puede ocurrir que sean las mismas partes las que soliciten una injerencia, quedando el buen oficiador en autonomía para participar o no en la controversia. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es uno de los órganos que cuentan con el Centro de Arbitraje y Mediación que puede proporcionar asistencia procesal, buenos oficios, para facilitar una solución directa a controversias sobre propiedad intelectual tecnológica. El servicio puede ser solicitado por cualquiera del titular del derecho de propiedad intelectual. También dentro de los medios de solución se encuentra la mediación. La mediación es un medio de solución de conflictos por el cual las partes llegan a un acuerdo consensual con la ayuda de un tercero, llamado mediador. Es la intervención espontánea o provocada de un tercero que propone en su nombre una solución que las partes no están obligadas a adoptar y que no está fundada necesariamente en consideraciones jurídicas. En mi opinión, la mediación es muy parecida a los buenos oficios, pero de ello se distingue por ser un paso más avanzado por el cual el mediador participa más activamente en la negociación para la solución del litigio. En la mediación, el tercero no se limita a buscar una aproximación entre las partes, pero sí conduce directamente la negociación hasta la fase del éxito o fracasos. Al contrario de los buenos oficios, que son espontáneos, donde el interviniente se limita a crear las condiciones propicias para resolver el litigio. La mediación procede de un acuerdo entre las partes del que deriva la autoridad del tercero, que es el mediador en este caso. En otro puesto tenemos la conciliación, que también es un medio de solución de controversias. En términos generales, la conciliación es un medio alternativo para la resolución de controversias, a través del cual uno o varios conciliadores facilitan la comunicación entre los participantes de un conflicto, formulando propuestas o recomendaciones que ayuden a lograr un acuerdo o convenio que ponga fin al conflicto. Es una negociación asistida. La conciliación puede darse dentro de un procedimiento judicial donde el juez propone una solución que ponga fin al proceso en caso de ser aceptada por las partes. También puede ser de carácter extrajudicial, buscando una solución directa y amistosa, apoyando por la colaboración de un tercero llamado conciliador, que es aceptado por las partes en el conflicto. La conciliación es un medio de solución consensual parecido a la mediación, con la diferencia de que en la primera el papel del conciliador es más activo, en tanto puede proponer soluciones, las cuales son vinculantes. Por último, y dentro de los medios de solución de controversias, tenemos la investigación. La investigación consiste en un examen imparcial y objetivo de los hechos que han dado lugar a un conflicto, efectuando por una comisión especial, con la esperanza de que se aclaren los puntos que separan a las partes. Tienen por objetivo aclarar cuestiones de hecho referentes a una controversia internacional. Este método especifica que la comisión que se establezca para solucionar el litigio que no ha podido ser resuelto por vía diplomática debe examinar las cuestiones de hecho por medio de un examen minucioso. Luego de conocer los medios pacíficos de solución de controversia, es necesario enunciar los medios jurídicos de solución de controversias internacionales. Estos son el arbitraje y la solución judicial. A continuación explicaré cada uno de ellos. En primer lugar, el arbitraje internacional es un método privado y vinculante de la resolución de controversias, en el cual la controversia se somete a la decisión o al fallo de un tercero imparcial para que se pueda conseguir un arreglo vinculante. Es ampliamente utilizado para la resolución de conflictos comerciales complejas o transnacionales,
Por tanto, el sometimiento al arbitraje será siempre voluntario y responde a un acuerdo entre las partes, quienes eligen a los árbitros, el idioma, el lugar y la ley. Es el árbitro el encargado de buscar la solución de conflicto. El procedimiento respecto a este medio de solución es que la ley establece que las partes podrán determinar libremente la regla del procedimiento si no se han sometido a las de una institución arbitral por la Cámara de Comercio Industrial. El proceso de arbitraje no excederá de las 5 meses de duración, a menos que las partes o el árbitro decida prolongar. Es importante tener en cuenta que el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral se pedirá ante la Corte Suprema de Justicia. Por último, dentro de los arreglos de los medios de solución jurídicos está la solución o el arreglo judicial. Esto es un procedimiento en virtud del cual las partes someten la solución de su controversia a un tribunal internacional. Este es el tipo de método que emplea la Corte Internacional de Justicia, por lo que las partes son estados. Bueno, estos han sido todos los métodos de solución de controversia, tanto pacíficos como jurídicos. Esto ha sido todo por mi participación. Espero que sea un buen aporte para el enriquecimiento jurídico y académico. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Luis Molina. Formo parte del grupo número 4 de la clase de Derecho de Integración. Yo les voy a hablar acerca de los medios violentos o coactivos para la solución de controversias internacionales. Estos medios violentos o coactivos tienen que darse o tienen que ejecutarse una vez se hayan agotado los medios pacíficos de los que se explicaron anteriormente, o también pueden ejecutarse directamente si los estados así lo desean. Cabe mencionar que estos medios violentos coactivos están prohibidos por el derecho internacional público, o prohibidos parcialmente, puesto que el derecho internacional público también puede darle la potestad a algún estado o algún organismo que ejecute estos medios cuando los medios pacíficos no hayan funcionado. A continuación les explicaré cada uno de los medios coactivos. El primer medio que tenemos es la retorsión. La retorsión es el acto mediante el cual un estado con ánimo de venganza se encarga de la aplicación de una medida lesiva igual o equivalente a otro estado. En la retorsión, un estado ya tuvo que haber atacado a otro estado o haberle impuesto una medida que le restrinja algo o que le perjudique. En respuesta, este estado perjudicado puede también imponer una medida de modo que perjudique a este estado que lo haya perjudicado primero. Ejemplos hay muchos, pero los dos más claros de la retorsión son específicamente la imposición de aranceles, que un ejemplo que se dio unos años atrás, en 2016, fue la lucha de aranceles entre Colombia y Panamá, donde Colombia le puso aranceles a Panamá de los productos que llevaba desde la zona libre del Canal de Panamá hacia Colombia. Le impuso aranceles elevadísimos. En respuesta, y dañando también los tratados de libre comercio que ya se habían pactado. En respuesta, Panamá también impuso aranceles a Colombia. Y fueron aranceles que perjudicaron mucho más a Colombia, puesto que en Panamá, al estar ahí el Canal de Panamá, Colombia utilizaba mucho el Canal de Panamá para poder comercializar con países extranjeros. Otro medio de retorsión es la expulsión de funcionario consular, es decir, un país expulsa a un embajador de otro país. En respuesta, ese país afectado expulsa también al funcionario de este país que lo afectó primeramente, y también le puede imponer otras medidas más graves que pueden perjudicarlo más. Un ejemplo de esto fue la expulsión que realizó recientemente en febrero, enero de 2021, el presidente Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, expulsó a la embajadora de la Unión Europea en Venezuela, y en respuesta la Unión Europea expulsó al embajador de Venezuela en la Unión Europea. Además, le retuvo los bienes que los altos funcionarios venezolanos
que los altos funcionarios venezolanos tuvieran en la Unión Europea. Se los retuvo, todos los bienes. Otro medio de solución violenta o coactiva son las represalias. Las represalias es exactamente lo mismo que la retorsión, con la diferencia de que en las represalias los actos que se realizan son actos ilegales, ilegítimos, que no están contemplados por el derecho internacional público. Y realizado un acto ilegal en contra de un Estado, el Estado perjudicado también responde con un acto ilegal. Un ejemplo de esto puede ser un Estado ataca a otro Estado con armas químicas que no están permitidas por el derecho internacional. Entonces este Estado perjudicado también puede atacar a este Estado que lo atacó primero con armas químicas. El tercer medio coactivo es el boicot. El boicot es la interrupción de relaciones comerciales con otro Estado, ya sea total o parcial. Es llevado a cabo en contra de un Estado de manera que se encuentre en desventaja frente al otro. Es decir, que un Estado que es superior económicamente boicotea a un Estado que es inferior económicamente para que haga o deje de hacer algo que este Estado que impone el boicot quiere. Un ejemplo de boicot es la negativa de un país de adquirir todo bien y servicios de origen o que se derive del país al cual están boicoteando. El boicot también se puede dar o se puede ejecutar contra compañías transnacionales. Un Estado que puede boicotear a una empresa que ejerce operaciones en ese país por ejemplo, si está realizando políticas que van en contra de sus políticas internas, puede boicotearla de manera que esta compañía realice políticas o cambie sus políticas que vayan en armonía con las políticas del país. Otro medio es el bloqueo. El bloqueo es una medida de agresión, de violencia y de coacción económica, financiera y comercial que se ejerce contra un Estado con el fin de aislarlo, de asfixiarlo o de inmovilizarlo comercialmente. Es decir, que un Estado que es también económicamente superior a otro Estado le realiza un bloqueo a un Estado inferior para asfixiarlo económicamente, que su economía no crezca. Por motivos, pueden ser muchos, puede ser que esté implementando políticas que vayan en contra de ese Estado. En fin, un ejemplo de bloqueo es la aplicación de Estados Unidos a Cuba de la ley Helms-Burton, la cual restringe la compra y venta de mercancía desde y hacia Cuba, limitando también la transacción con otros países. Esta controversia viene desde hace muchos tiempos, desde los años 50, en la cual Estados Unidos bloqueó a Cuba para que no pueda ni importar ni exportar productos desde y hacia Estados Unidos. También lo bloquea para que tampoco exporte productos desde y hacia los demás países aliados de Estados Unidos y los demás países de la comunidad internacional. Muchos dicen que lo que pasa entre Estados Unidos y Cuba no es un bloqueo, es un embargo. Incluso las Naciones Unidas consideran la controversia entre Estados Unidos y Cuba no como embargo, no como bloqueo, perdón, sino que como embargo. ¿Y el embargo qué es? Es una medida menos grave, menos lesiva, pero que prácticamente es lo mismo. Es un acto por el cual un Estado deja de comercializar y negociar con un determinado país. Aquí el ejemplo que podemos poner también es el embargo entre Estados Unidos, que Estados Unidos le impuso a Cuba hace más de 50 años. Tenemos el ultimátum. El ultimátum es una intimidación que un Estado hace a otro para que dentro de un plazo determinado haga o deje de hacer algo que perjudica al Estado
o que perjudica a la comunidad internacional en general. Un ultimátum es un aviso, es una intimidación de que si un Estado no hace o deja de hacer una cosa, entonces ese Estado que hace el ultimátum va a tomar cartas en el asunto y va a tomar represalias, puesto que lo que está haciendo este Estado perjudica a ese Estado, pero también puede perjudicar a toda la comunidad internacional. Un ejemplo de embargo fue el que en el 2019 la Unión Europea le interpuso un ultimátum a Maduro para que en los 8 días subsiguientes celebrara elecciones en Venezuela. Claro que Maduro no hizo caso, Maduro no celebró elecciones como deberían de ser, y posteriormente sucedió lo que les comenté, la expulsión de la embajada. En fin, el último medio coactivo y el que se debe de evitar a todas costas es la guerra, puesto que si hay guerra no tiene sentido que haya una Naciones Unidas, no hay sentido de que esté la OEA, no hay sentido de que haya una Unión Europea, puesto que la finalidad de todos estos organismos es evitar la guerra, mantener la paz y la seguridad de todo el planeta. ¿Pero qué es la guerra? La guerra es el medio más violento para solucionar conflictos. Fundamentalmente es un conflicto bélico entre dos o más estados. La guerra es regida por el derecho internacional humanitario. Ejemplos de guerra, hay muchos: la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y en nuestro medio la guerra entre Honduras y El Salvador de 1969. Y el derecho internacional humanitario regula la guerra, de modo que cuando haya un conflicto armado, el derecho internacional humanitario lo limita para que no vaya a causar más daño del que va a causar. Y entre las limitaciones o las medidas que toman el derecho internacional humanitario está la de proteger a los que no participan en el conflicto armado, proteger a los que ya no pueden luchar, prohíbe los ataques a la población civil, los enfermos y heridos deben de recibir ayuda, el personal humanitario no puede ser atacado, se prohíbe la tortura y los tratos de migrantes, limita el uso de las armas innecesarias, prohíbe la violencia sexual. Ahora les hablaré acerca de los modos y mecanismos de arreglo y los órganos que conocen estos arreglos. A nivel universal, la Carta de las Naciones Unidas, específicamente en el artículo 5 y 6, establece los mecanismos y los modos como se deben de arreglar los conflictos. Principalmente dice que los conflictos se deben de arreglar entre los estados. Si no solucionan ellos mismos sus conflictos, se debe de someter al Consejo de Seguridad, o también los mismos estados pueden ellos mismos poner a disposición del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General su conflicto. Y cuando la controversia sea de orden jurídico, se debe de someter al Consejo Internacional, a la Corte Internacional de Justicia. A nivel regional, los conflictos se solucionan según la carta, el capítulo 5 de la Carta de la Organización de Estados Americanos, igual que como la ONU, por medio pacífica, y si no llegan a un acuerdo, a través del Consejo de Seguridad o la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia es como el poder judicial de todo el mundo y de los que pertenecen a las Naciones Unidas. Su sede permanente es en La Haya. Es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Los objetivos de la Corte Internacional de Justicia son mantener la paz y mantener la seguridad internacional, aplicar justicia conforme al derecho internacional. Tiene dos clases de competencia: la competencia contenciosa, es decir, conocer las controversias entre estados u organismos, y una competencia consultiva, que es dirimir entre los acuerdos que hayan entre los estados o entre la asamblea de la Corte Internacional, de la asamblea de la ONU.